Buenas noches, estimados participantes. La salud de Andrea Jaya, asesora académica del CID. Agradecemos la participación a cada uno de ustedes al curso de enfermedades infecciosas en el servicio de urgencia. La ponencia de esta tarde estará a cargo del doctor Juan Ávila Arias. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantengan los micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el ponente solicite su participación. Para los estudiantes que deseen solicitar la certificación, materiales de estudio y la grabación del curso, les estaré dejando el número en el chat. Todas las dudas que tengan las responderá el ponente al finalizar el curso. Buenas noches, doctor. Le doy paso a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Ok. Entonces, vamos a compartir. Entonces, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a dar comienzo con este curso y gracias al Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Vamos a hablar de las enfermedades infecciosas en el servicio de urgencias. Ok, vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que entender? En primer lugar, tenemos que comprender algunas definiciones para entender más que nada este tema. En las definiciones vemos qué es infección. Infección no es nada más que la presencia y la multiplicación de microorganismos en el tejido del hospedador. Cuando nosotros hablemos de infección, tenemos que hablar de dos seres vivos que van a tener una interrelación. Uno se va a llamar hospedador, que va a servir de hábitat ¿a quién? Al parásito o microorganismo que tú quieras. Puede ser virus, puede ser bacteria, puede ser parásito, hongo, que se va a encontrar dentro del hospedador. Entonces, infección se denota una presencia y multiplicación de este microorganismo dentro del hospedador. Tenemos que saber también esta definición que es agente etiológico. El agente etiológico es el responsable de una infección o una enfermedad parasitaria, una enfermedad infecciosa como tal, por lo cual tenemos que nosotros objetivizarnos en poder encontrar este agente etiológico, porque estamos hablando ahora de infección. Entonces, ese es el responsable, ¿no? Es la causa de esta enfermedad o de esta infección, ¿ok? Luego seguimos hablando de lo que es el proceso infeccioso, que es otra definición que tenemos que tenerla muy en cuenta. El proceso infeccioso se denota como la interacción de un microorganismo con el macroorganismo. Microorganismo, obviamente, bacteria, virus, parásito, hongo. ¿Con quién? Con el macroorganismo que vendría a ser el ser humano, que es el que nos interesa, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones ambientales que nos mencionan. Entonces, al tener estas tres definiciones, ya un poquito estamos entrando al tema, ¿verdad? Infección, agente etiológico y proceso infeccioso. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a definir lo que es enfermedad. Enfermedad, así de fácil, así de sencillo, es manifestaciones clínicas. Es el conjunto de signos y síntomas. Signos, todo lo que se puede ver y medir, mientras que son los síntomas son toda manifestación subjetiva, lo que presenta el paciente, ¿no? Que se van a presentar en el organismo por un agente infeccioso. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de signos y síntomas. Aquí nos cabe detallar algo, nos cabe detallar de que en un proceso infeccioso, en una infección, puede o no haber enfermedad, puede haber o no signos y síntomas. Ahora, en el servicio de urgencias, lo que nosotros como médicos tenemos que sí o sí tener muy en cuenta es son los signos y síntomas, ¿verdad? Que nos tienen que llamar la atención, porque todo médico tiene que saber lo siguiente, tiene que saber qué signos y síntomas son los más primordiales para poder denotar una infección. ¿Por qué? Porque si no lo sabe, si no lo denota, entonces significa de que no está yendo en una buena orientación. Entonces, la característica es esa. La característica es que las mediciones clínicas pueden presentarse o no en una infección.
¿Listo? Muy bien. Esto ya con otros temas vamos a denotar de que la enfermedad se puede presentar o no, si es que el microorganismo se puede adaptar muy bien al hospedador o si no se ha logrado adaptar, por el cual va a lograr dar manifestaciones clínicas, es decir, causar daño al hospedador. Entonces, como estamos hablando de infecciones, tenemos que hablar de que la infección te da tres signos, síntomas muy importantes. ¿Cuál es ese cuadro? Ese cuadro es fiebre, escalofríos y malestar general. ¿Listo? Fiebre, escalofríos y malestar general. Así vienen los pacientes. Cuando tú estás ahí en el servicio de urgencias, en el servicio ahí en la sala, tú vas a ver y vas a presenciar que hay pacientes con fiebre, escalofríos y malestar general. Muy bien. ¿A esto qué te está denotando? Te está inclinando a un proceso infeccioso. ¿Listo? Ahora, ¿el objetivo cuál es? En diferentes ponencias que yo he dado algunos parámetros que nosotros tenemos que denotar. ¿Cuál es? El diagnóstico clínico, signos y síntomas, después es los exámenes de gabinete, laboratorios, imagenología por resonancia magnética, rayos X, tomografía extra computarizada, es decir, apoyarnos con con los exámenes de gabinete para poder saber y sospechar cuál sería esa enfermedad que está agarrando a lo que es el paciente. Después de eso, ¿qué es lo que entramos? Entramos a un diagnóstico epidemiológico, ¿no? Ahí ya preguntamos, indagamos un poco con el paciente y le decimos, ¿cuál es o dónde vive, en qué lugar o cuándo ha sido la última salida o viaje que ha tenido hace 7 días? Porque tú sabes que el periodo de incubación es ese rango de tiempo desde que ingresa el microorganismo hasta que se presentan los primeros signos y síntomas, ¿verdad? Entonces tenemos que indagar preguntando, interrogando al paciente, ¿verdad? Y después ya entramos a un diagnóstico etiológico. Etios significa causa, es decir, poder indagar la causa de la infección, ¿verdad? Entonces, acá estamos empezando con un diagnóstico clínico, ¿verdad? Fiebre, escalofríos y malestar, ¿ok? Que nos denota infección. Muy bien. Ahora, entrando ya precisamente al tema como tal, vamos a ver las infecciones en el servicio de urgencias. Ahora, he tratado de tomar una lista de todas aquellas infecciones que se dan en el servicio de urgencias. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Fíjense, lo primero que he podido denotar es que la meningitis en primer lugar. Después viene el absceso parafaringio, después viene la neumonía, endocarditis, colecistitis y colangitis, pancreatitis, pielonefritis, y hay otros más que denotan en el tubo digestivo, como apendicitis. Esto ya vendría a ser una emergencia, ¿verdad? Pero ya entra también como una urgencia si es que se tiene la capacidad de poder indagar un poco de los signos y síntomas, ¿no? Tenemos la diverticulitis, colitis por Clostridium, en piel podemos hablar de la erisipela, celulitis y también la artritis séptica. En pocas palabras, aquí estamos viendo infecciones en el servicio de urgencias de modo jerárquico, ¿no? De dónde o cuál es el que más denota a una enfermedad. Aquí tenemos la meningitis, absceso parafaringio, neumonía, endocarditis, que es la que vamos a llevar ahorita. Muy bien, vamos a ver parámetros muy importantes, cómo son su cuadro clínico, tal vez su fisiopatología, vamos a revisar un poquitito si nos da tiempo. Vamos a ver también, además de eso, a lo que es el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ok? Entonces, aquí están las infecciones en el servicio de urgencias. Listo. Vamos a continuar. Entonces, pasemos a hablar de este primera infección, ¿no? Primera infección de servicio de urgencias. Meningitis. Ok, hablando de la meningitis, se lo consideraría como la causa más frecuente de fiebre. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la infección nos va a dar fiebre, escalofríos y malestar general, ¿verdad? Entonces, es la causa más frecuente de fiebre asociada a signos y síntomas de la afectación del sistema nervioso central. Entonces, como está afectando al sistema nervioso central, nos queda un poco de tiempo por el cual nosotros tenemos que ya dar un diagnóstico para poder actuar en el tratamiento. ¿Ok? El agente patógeno está influenciado por epidemiología, edad y estado inmunológico del huésped. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que hay lugares, áreas geográficas donde se encuentra
específicamente lo que es la bacteria, la edad. Muy bien, tú sabes que los extremos de la vida, tanto niños, tanto ancianos, unos, como por ejemplo los niños, están desarrollando su inmunidad y los ancianos están decayendo en su inmunidad, son los más afectados, y el estado inmunológico del hospedador. Entonces, esta es la gran característica de la meningitis como una infección de urgencias, ¿ok? En orden de frecuencia, tenemos que saber que la meningitis es multicausal. ¿Qué significa multicausal? Que puede tener varias causas o etiologías. En este caso tenemos las infecciones víricas. Muy bien, en primer lugar, las víricas son las más frecuentes. En segundo lugar, las infecciones bacterianas, fúngicas, parasitarias, que son, esta última, ¿no? Las parasitarias son las poco frecuentes, ¿no? Las poco frecuentes. Tenemos algunos parásitos como la cisticercosis que pueden dar lugar, pero está muy lejos, es decir, que son poco frecuentes. Aquí tenemos más como las víricas, bacterianas, que son las que más nos llaman la atención, ¿ok? La clínica. En el caso de la clínica, la cefalea, náuseas, vómitos, anorexia e irritabilidad, y como te he dicho, acompañada de fiebre, van a ser las más importantes. Puede haber una fotofobia, ¿sí? Que es la que nos llama mucho la atención, dolor y rigidez cervical. Obnubilación, estupor, coma, convulsiones y signos neurológicos focales que se van a presentar en esta instancia, ¿no? Las infecciones pueden ser difusas, muy bien. Puede haber una meningitis que puede estar inclinándose a una encefalitis o puede ser focal, como en este caso podría ser un absceso cerebral. Muy bien, y este absceso cerebral puede denotar ya una emergencia más que nada, ¿no? En el diagnóstico, las infecciones de las infecciones difusas del sistema nervioso central incluye obviamente el análisis del líquido cefalorraquídeo, que obviamente se puede dar por punción lumbar, tú ya sabes la técnica que se utiliza, un cierto porcentaje para llevar un estudio citoquímico, en este caso también estudio de tinción Gram, coloraciones, prueba de aglutinación, cultivo, y todo eso ¿para qué? Para poder saber si es que hay una infección viral o en este caso a bacteriana, que son las más frecuentes, como he dicho, ¿no? La viral, que es la más frecuente. Tomografía computarizada en cráneo, como también la resonancia magnética. ¿Listo? Muy bien. Continuando, hay un detalle muy importante en esta parte, que son los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, muy bien, que nos denota en este caso infecciones en el sistema nervioso central. A ver, fíjense, lo normal, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que ver como parámetro normal en un líquido cefalorraquídeo? Es lo siguiente, ¿no? La presión en milímetros de mercurio, que en este caso puede ser, o es, en este caso lo que es de 50 a 80 de presión de milímetros de agua, ¿verdad? Los leucocitos, acá se presenta menor a 5, mayor a 75%, glucosa, fíjense, mayor a 50, puede ser o un 75% de la glucosa sérica, y proteínas, ¿no? De 20 a 45, es la gran característica importante. Cuando presenciamos una meningitis bacteriana aguda, hay una elevación de la presión. Muy bien, va a haber de 100 a 300. En una meningoencefalitis vírica, fíjense acá, también va a haber una ligera elevación de la presión. Estas dos que nos llaman la atención. En los leucocitos va a haber de 100 a 10.000 o más polimorfonucleares, ¿no? Y raramente mayor a 1.000 que nos denota, ¿no? La glucosa suele estar disminuida, muy bien, y en la meningitis o meningocefalitis vírica puede ser o da, en este caso, lo que es menor a 40 en paratitiditis también, ¿no? Las proteínas suelen estar aumentados de 50 a 200, y la meningitis tuberculosa suele estar elevada la presión. Los polimorfonucleares también precozmente elevados. Y además tenemos la glucosa disminuida y las proteínas también elevadas. ¿Ok? Esta es la gran característica de los hallazgos del líquido cefalorraquídeo. Etiología de la meningitis bacteriana aguda, que es la segunda, como te he dicho, la vírica es la más primordial, y aquí tenemos según la edad. Según la edad tenemos en la etiología los bacilos Gram negativos, que son los que van a denotar como una etiología en el periodo neonatal. Si nosotros hablamos mayor a 12 años y mayor o igual a 60 años, tenemos lo que es el neumococo, el meningococo, y en este caso tenemos la especie monocitogenes, que es la que nos va a presentar como una etiología. Ahí presentamos la etiología de la meningitis bacteriana
aguda. Aquí tenemos algunas bacterias también, estas tres las más importantes que nos proporcionan esta infección bacteriana de la meningitis. Ahí tenemos el Streptococcus pneumoniae. El neumococo se localiza en la faringe, en la nariz o en la garganta de portadores asintomáticos, por lo cual ya se trasladan más que nada en lo que es las meninges, ¿verdad? La Neisseria meningitidis, que es otra, la colonización puede durar semanas o meses y la incidencia de aparición de la enfermedad es en asociación con caso de índice familiar. Es decir, un familiar tenía esta bacteria. Muy bien. El periodo de incubación es de 4 días. Muy bien. Puede presentarse de 1 hasta 10 días el periodo de incubación. Este es un rango que se denota mucho. El tratamiento de elección es la penicilina endovenosa, obviamente la cefotaxima y la ceftriaxona como una medida de tratamiento. Muy bien, medidas de aislamiento es necesario por 24 horas después de iniciar la terapia antibiótica, por si acaso, ¿no? Ahí tenemos otro agente que es el Haemophilus influenzae tipo B. Muy bien. Antes de la vacunación, la mayoría de las infecciones invasivas por este agente etiológico aparecían en lactantes entre los 2 meses, los 2 años de vida, con una máxima entre los 6 y 9 meses de vida, ¿no? Y el 50% en el primer año de vida. Entonces, Haemophilus influenzae puede causar meningitis más que nada en un recién nacido, ¿verdad? Que no ha sido vacunado. Muy bien, entonces ahí tenemos algunos agentes etiológicos bacterianos, ¿no? Como segunda enfermedad infecciosa en urgencias, tenemos el absceso parafaringio. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del absceso parafaringio, nosotros estamos denotando algo muy, pero muy importante. ¿Cuál es? Es una infección. Si te dice parafaringio, te dice a los costados, a cercanía de la faringe, y se localizan por orden de frecuencia ¿en dónde? Fíjense acá, en el espacio periamigdalino, en primer lugar. En segundo lugar, te dice en el espacio parafaringio, por eso se llama absceso parafaringio, que es uno de los más importantes, desde la base del cráneo al hueso ioides, el área donde se denota esta infección, es en ese lugar más que nada. El espacio submandibular y el espacio retrofaringio. Acá lo que estamos viendo, fíjense, es un signo síntoma que nos llama la atención, ¿verdad? Este signo síntoma que se lo conoce como el absceso parafaringio, ¿ya? Los gérmenes con mayor frecuencia se aíslan, son por orden de frecuencia los estreptococos, los estafilococos aureus, los bacteroides, ¿no? Mayormente los anaerobios, más que nada, y otros, ¿no? En este caso tenemos la Neisseria, Klebsiella pneumoniae, el bacilo tuberculoso también. El cuadro clínico que nos presenta este absceso es fiebre alta. O nuevamente volvemos al principio, ¿te acuerdas? Hemos dicho que la infección nos denota que fiebre en primer lugar, infección, fiebre, segundo lugar, escalofríos y después malestar general, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro signo, síntoma que se está presentando que es la fiebre alta, ¿no? Va a haber odinofagia, dolor al tragar, disfagia también, dolor al tragar solamente, no solamente sustancias sólidas, sino también líquidos. Ya disfagia es un dolor más específico, rigidez y fijación del cuello, compromiso del estado general, ahí estamos, malestar general, trismus, ahí tenemos el cambio de la voz, sensación de cuerpo extraño, anorexia y dificultad respiratoria. Este es el cuadro, ¿no? Este es el cuadro clínico que se menciona mucho en el absceso parafaringio. ¿Listo? El diagnóstico. Fíjense acá. Hay 4 pilares que nos van a ayudar mucho en el diagnóstico. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Los 4 pilares, en primer lugar, van a ser adecuada anamnesis, indagar, preguntar,
muy bien, que permite orientar hacia el origen de la infección. Segundo, la exploración física. Vemos, no solamente vemos, palpamos, no solamente palpamos, auscultamos y demás, ¿no? Las pruebas de laboratorio que orientan a la existencia de un foco infeccioso bacteriano y el estudio del contenido purulento que va a ayudar a la selección adecuada del antibiótico. Esto se realiza obviamente con un antibiograma. Ese antibiograma lo que va a hacer es denotar cuáles son las bacterias causantes y además cuáles son las sensibles por los antibióticos, ¿verdad? Segundo lugar, la radiología. Los estudios convencionales del cuello no son enteramente suficientes y por lo tanto, aquí solamente tenemos un rayos X que no está tan visible las partes blandas y como no son tan visibles las partes blandas, no nos van a servir del tanto, pero nos van a servir para poder indagar, ¿verdad? Alguna inflamación y demás. Pero la tomografía como utilizada con contraste es el método de elección de este diagnóstico, ¿no? La ecografía puede ayudar, pero sin embargo la información es menos precisa. Y la resonancia magnética también se puede utilizar, pero en menor frecuencia, ¿no? Y su costo es un poco mayor y es con menor disponibilidad, no es de rutina. Entonces, empezamos con la radiografía, podemos hacer una tomografía que es la más importante, la que más se puede realizar, la que más nos va a denotar esta enfermedad infecciosa. ¿Listo? Vamos a las neumonías. Esta es la tercera, ¿ok? Ahora, yo lo llamo, obviamente lo llamamos neumonías, ¿por qué? Porque son varios tipos, ¿verdad? Y tiene una serie multicausal de estas neumonías que se lo denota como un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar que presenta una prevalencia importante donde o en quiénes, en los de la infancia, los niños, ¿verdad? Sobre todo en los primeros años de vida. Ahora, los factores etiológicos más frecuentes suelen ser virales. Otra vez denotamos, virales, ¿verdad? La mayoría de estas serán virales. Tenemos como, por ejemplo, virus respiratorio sincitial, ¿no? En edades jóvenes y bacterianas, neumococo y micoplasma en mayores. Esto hay que tener muy en cuenta. Si te das de cuenta, son escalas que obviamente como médico tenemos que saberlo, siempre sospechando por un virus, segundo lugar, después sospechar por bacterias y después lo demás, ya sean bacterias, mejor dicho, parasitarias o fúngicas, pero más que nada son víricas o en este caso bacterianas. La de etiología viral es la más frecuente en los niños de menor edad. Las bacterianas, como te he mencionado, Streptococcus pneumoniae es el patógeno bacteriano más frecuente. Y la neumonía recurrente se asocia a anomalías estructurales y trastornos inmunitarios como tal. Ahora, su inicio eh, es insidioso. ¿A qué se refiere eso? A la presencia de la clínica es extrapulmonar y puede acompañarse con infiltrados pulmonares intersticiales que orientan al diagnóstico de neumonía atípica. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a orientar muy bien a qué diagnóstico deberemos tomar. Solo el hemocultivo y el cultivo del líquido pleural es la que pueden proporcionar un diagnóstico etiológico con seguridad. Pero por el momento nosotros, como lo llamamos, neumonía típica, ¿verdad? Es muy difícil de obtener muestras de esputo de calidad en menores de 10 años porque no hay una segregación abundante como se da en los adultos. Esa segregación abundante, obviamente, como te he dicho, nos va a ayudar a poder diagnosticar con precisión y con mayor seguridad. Entonces, ¿qué decimos con eso? Decimos como tal de que eh, el esputo, en el caso de lo que son los infantes, los niños, van a ser más difíciles. Entonces, el diagnóstico se nos va a complicar un poquito más, ¿verdad? Esto hay que tener muy en cuenta. Ok, pasamos rápidamente a la endocarditis infecciosa. A ver, en la endocarditis infecciosa se lo denota como una enfermedad inflamatoria exudativa y proliferativa que afecta principalmente a las válvulas cardíacas. ¿Ok? Su diagnóstico es fundamentalmente clínico.
Obviamente con apoyos de algunos hallazgos bacteriológicos y también de imagen. Ahora, tenemos que ponernos a preguntar, como toda endocarditis infecciosa, como toda infección, como hemos mencionado, los signos y síntomas. Los signos y síntomas, tú ya sabes, tú ya te das de cuenta de que va a tener una presencia igual, fiebre, escalofríos, que mayormente se da, y malestar general. Acá igual se presenta, muy bien, que nos da un pilar fundamental. Los factores predisponentes, ¿cuáles son? Los factores predisponentes que nos van a ayudar a poder denotar si hay una endocarditis infecciosa es las siguientes, ¿no? Cardiopatía reumática. Esto, por si acaso, en porcentajes de 25 a 30% en personas de 15 hasta 60 años, pero de mayor a 60 años ya es un porcentaje menor, ¿ya? La cardiopatía congénita, ¿no? Menor porcentaje en la edad, obviamente. Prolapso de válvula mitral, muy bien. Cardiopatía degenerativa, muy raro, muy bien. Uso de drogas intravenosas, acá ya un poco más el porcentaje aumenta de 15 a 60 años. Y otros, muy bien, que también van a ser denotados como minoría, ¿verdad? Ahora, aquí hay un detalle muy importante, es que la cardiopatía reumática es la que te va a dar como un antecedente primordial e importante para poder encontrar lo que es el diagnóstico preciso, ¿no? Una amplia variedad de microorganismos son las que pueden ocasionar la endocarditis. Esta endocarditis infecciosa, entre los cuales van a predominar más que nada las bacterias, acá ya tenemos una lista muy interesante, hemos dicho que la mayoría son virales, pero acá, ¿quiénes van a predominar? Van a predominar las bacterias. ¿Listo? Sobre todo los estafilococos y estreptococos. Que son además que los principales agentes infecciosos comunitarios que se presentan, ¿no? Y la endocarditis infecciosa por hongos o que sean polimicrobianas se presentan en un solo por ciento, en un porcentaje menor. Ok, entonces en la endocarditis tenemos como conclusión lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Es saber de que las bacterias viven en primer lugar, virales no se presentan y en el caso de lo que son los hongos pueden presentarse, pero en un porcentaje mucho menor. A ver, aquí tenemos más bacterias. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es el agente causal de mayor importancia. ¿Listo? Ah, en la endocarditis infecciosa. Staphylococcus o Streptococcus viridans, muy bien, que ocasiona una fiebre, obviamente como las demás, pero con un malestar general más, pero más preciso. Muy bien. Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium creo que tienen de un 85 a un 10% de los casos que nos menciona, ¿no? Y el grupo de microorganismos HASEC, así se los denomina. ¿Estos quiénes las integran? Las integran más que nada Haemophilus parainfluenzae. Aquí también entran lo que son los Haemophilus atrophiphilus, muy bien, el Actinobacillus actinomycetum comitans, así se lo conocen, el Cardiobacterium hominis, Eikenella Cosrodens y el Kingella kingae. Muy bien, que es en este caso se los conoce como grupos de microorganismos HASEC, se los denomina. ¿Ok? Entonces ahí está la característica de los microorganismos que presentan variedades. Bien, pero no te olvides que el principal, Staphylococcus aureus, es la que más frecuencia tiene. ¿Por qué se debe saber eso? Se lo debe saber, ¿por qué? Porque tiene que ver mucho en el tratamiento que tú vas a dar al paciente. ¿Listo? El tratamiento y cuál es el más efectivo. Y obviamente no es de más realizar un antibiograma. ¿Ok? Hay criterios de diagnósticos DUC, así se los denomina, para la endocarditis infecciosa. Estos te sugiero que tú los sepas muy bien, porque al saberlo, en esta parte, tú vas a poder guiarte mejor en un tratamiento. Fíjense. Criterios mayores. Los criterios mayores tenemos los hemocultivos positivos. Muy bien. Los hemocultivos positivos, los microorganismos típicos en dos hemocultivos por separados. Ahí tenemos Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, el conjunto o el complejo HASEC. Ahí tenemos que nos menciona como criterios mayores. Microorganismos compatibles con endocarditis infecciosa. Aislado de hemocultivos persistentemente positivos,
Y en tercer lugar tenemos el hemocultivo único positivo para lo que es la Coxiella burnet. Muy bien, o inmunoglobulina G positiva mayor a 1 a 800. Esto obviamente ya se lo considera como una serología por el cual nosotros estamos detectando inmunoglobulinas. ¿Listo? Esos son los criterios mayores. La segunda evidencia de los criterios mayores son el compromiso endocárdico que se da, ¿no? Hallazgos compatibles en la ecocardiografía. Nos presenta una presencia de ¿qué? De vegetaciones, absceso, nueva de incidencia de válvula protésica, muy bien, y un nuevo soplo regurgitante. Entonces, estos son los criterios mayores que te van a servir mucho para poder indagar el diagnóstico por endocarditis infecciosa. Los criterios menores. Esto, por si acaso, los criterios menores son 6, que debes saberlo también, que son factores predisponentes. Ya a esto se lo llaman los antecedentes, factores predisponentes. Enfermedad cardíaca subyacente o uso de drogas intravenosos, que hemos mencionado que era la característica muy importante para poder saber su diagnóstico. Fiebre mayor a los 38 grados, ¿verdad? Que es uno de los signos síntomas muy frecuentes. Fenómenos vasculares, embolias mayores, infartos sépticos, pulmonares, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales, hemorragias conjuntivales, lesiones Janeway craneal en este caso, que se las van a ir mencionando poco a poco mientras pasemos a la clase. Fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, nódulos de Osler, mejor dicho, manchas de Roth, factores reumatoides positivos, evidencias microbiológicas, los hemocultivos positivos que no cumplen los criterios previos. En pocas palabras, estos hemocultivos positivos pueden darse lugar en criterios mayores, más que nada, ¿no? Y el ecocardiograma sugestivo de endocarditis infecciosa, el cual no cumple también los criterios previos. En pocas palabras, te está diciendo de que estos no van a tener que ver mucho con los criterios menores, sino con los criterios mayores como se le ha presentado. ¿Listo? Muy bien. El estudio de apoyo diagnóstico de la endocarditis infecciosa, ¿no? Aquí tenemos laboratorios. Hemograma, urea y creatinina plasmática. La proteína C reactiva, tú sabes que nos menciona si hay una inflamación, ¿verdad? Si hay inflamación nos denota la proteína C reactiva. La velocidad de eritrosedimentación, lo propio. Sedimento urinario y factor reumatoide también. Muy bien. Tenemos también los hemocultivos, que lo vamos a ver más adelante como tal. Los hemocultivos, el electrocardiograma inicial de 12 derivaciones con seguimiento, por lo cual ahí vamos a ver prolongaciones del segmento PR que se asocia frecuentemente a la presencia de un absceso perivalvular, ¿no? En la endocarditis de la válvula aórtica. Entonces, esto nos va a ayudar a poder apoyarnos en el diagnóstico de la endocarditis infecciosa, ¿no? Y los estudios por imágenes nos van a dar lugar, como por ejemplo la radiografía de tórax, valorar el grado de cardiomegalia. ¿Por qué? Porque va a haber un crecimiento de cavidades y si existe evidencia de congestión pulmonar, va a haber una gran capacidad de almacenaje de sangre, por lo tanto el corazón va a ir creciendo, va a ir aumentando de tamaño y eso lo vamos a saber con el índice cardíaco, ¿no? Midiendo obviamente en radiografía de tórax cada medida que nos va a ayudar aquí a poder saber si es que hay una cardiomegalia. ¿Listo? Entonces, esto también nos ayuda demasiado por si acaso. ¿Ok? Para terminar, vamos a hablar de lo que es la colecistitis y la colangitis. Colecistitis y colangitis. En el caso de la colecistitis y la colangitis, tenemos que saber las diferencias, ¿ok? Colecistitis es la inflamación e irritación repentina de la vesícula biliar. ¿Listo? En el caso de la colangitis, se lo denota como una inflamación de la vía biliar secundaria a infección bacteriana. Esto también denota más que nada con una potencial repercusión sistémica grave, por lo que es fundamental realizar un diagnóstico y una estratificación de riesgo de forma precoz.
muy bien, para obviamente iniciar un tratamiento antibiótico y un drenaje de vía biliar adecuados, depende a la versión que tú estés utilizando, al libro que tú te estés guiando, para tener muy en cuenta esta parte. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre colecistitis y colangitis? Porque muchos preguntan, ¿no? Colecistitis tiene que ver mucho con lo que es la vesícula biliar. Colangitis por sus conductos que presenta. Si tú ves acá, vamos a hacer un repaso rápido de lo que es la anatomía, de lo que es los conductos biliares. Aquí presentamos, o aquí tenemos el, se lo conoce como el conducto hepático, el conducto hepático derecho-izquierdo. Muy bien, aquí tenemos el conducto hepático derecho-izquierdo que van a unirse formando el conducto hepático común. Este conducto hepático común, fíjate acá, que solamente tiene una ligera distancia, se une, o más que nada sí se une con lo que es el conducto cístico. Este conducto cístico que es encargado de qué, de poder evacuar los ácidos biliares de esta dilatación que presenta las vías biliares, que es la vesícula biliar. ¿Listo? Entonces, al tener esta unión, tenemos el conducto hepático común, el conducto cístico, que van a formar el conducto colédoco. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Decimos que cuando hay una inflamación de lo que es la vesícula biliar, llamamos colecistitis. Y cuando hablamos de la colangitis, estamos hablando meramente de las vías biliares. ¿Listo? Con las que les hemos dado los nombres, ¿verdad? Muy bien. Síntomas. Cuando hablamos de los síntomas, van a haber dolores intensos en la zona superior derecha o central del abdomen, dolor que se extiende al hombro derecho o espalda. Eso todo tiene que ver con el entramado nervioso, que obviamente lo tenemos que saber por anatomía. Sensibilidad en el abdomen cuando lo tocas, cuando lo palpas, y esto es un detalle muy importante e interesante, por lo cual nosotros tenemos que prestar mucha atención. Náuseas, vómitos y nuevamente, ¿qué decimos? Fiebre. Cuando hablamos de dolores, sensibilidad del abdomen, como hemos dicho, náuseas, vómitos o malestares generales, y además fiebre que se va mencionando, ¿no? La que nos interesa acá son la colecistitis y la colangitis por infección. Por infección. El SIDA y determinadas infecciones víricas pueden desencadenar una inflamación de la vesícula biliar, connotando este cuadro clínico que hemos ido viendo. Entonces, como tal, ¿qué decimos? Decimos que esta infección puede presentarse provocando la colecistitis y la colangitis, dando lugar a este malestar, ¿ok? Entonces, es un detalle importantísimo que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta, ¿ok? Entonces, hasta acá, solamente lo que quiero es denotar lo siguiente. Como hemos visto acá atrás, vamos a ir rápidamente a esta lista de las infecciones de servicios de urgencias. Nos faltaría lo que es la pancreatitis, la pielonefritis. Estas son se podría decir que se presentan en el servicio de urgencias, claro que sí, pero no son de tan importancia como las que hemos visto al principio. Muy bien. Acá, como teníamos un corto tiempo, muy bien, no los he puesto estas dos enfermedades, pero teniendo en cuenta cuáles son las características que tiene la pancreatitis. Tú sabes que la pancreatitis, como una semiología importante, nos va a dar un dolor en cinturón. Nos habla de dolor en cinturón, ¿por qué? Porque es el origen en el mesogastrio, donde se encuentra efectivamente porción mayoritaria de la estructura del páncreas, que va a ir irradiándose como un cinturón. Por eso se lo llama dolor en cinturón. ¿Listo? Eso va a ir ¿hacia dónde? Hacia la parte posterior de la espalda, dándote lugar o dándote referencia a una pancreatitis. La pancreatitis semiológicamente se lo puede ir denotando con características, pero también tenemos que tener muy en cuenta de que se puede denotar más que nada con unos signos clínicos en este caso, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que cuando nosotros hablamos de los signos clínicos, más que nada, nosotros podemos tener muy en cuenta que tenemos que basarnos en mayormente criterios, ¿verdad? Entonces, para la pancreatitis, tenemos que saber
pancreatitis aguda, tenemos que saber que hay criterios, muy bien, hay criterios. Y estos criterios obviamente nos denotan si es que evidentemente tenemos esta pancreatitis o solamente lo estamos viendo como tal. A ver, veremos. En este caso tenemos una pancreatitis, hablando de los criterios de Atlanta, si se los conoce. Estos criterios que nos mencionan mucho un valor que se van a ir denotando, o scores que se van a ir denotando, que las que más se utilizan, ¿no? Mencionar solamente es darte lugar a que tú puedas ver de que lo primero es el score, se lo conoce como el score Ransom y de Glasgow, ¿verdad? Después tenemos el score Apache 2, así se lo denota, el Apache 2, y tenemos un puntaje que nosotros empezamos a presentar, ¿no? Al denotar todo eso, ya obviamente empezamos a denotar si es una pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda grave, si hay una necrosis en la pancreatitis aguda grave y necrosis se manifiesta como zonas localizadas o difusas de tejido pancreático no viable que generalmente se asocia a necrosis grasa peripancreática, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos que utilizan? Mayormente se utilizan lo que es una tomografía, que se aprecian zonas con menor densidad que la del tejido normal, ¿no? Pero mayor que la densidad líquida y que no incrementan en su densidad con el medio de contraste, ¿no? También podemos ver que hay colecciones líquidas que se pueden presentar en páncreas. Muy bien. Estas son de densidad líquida que carecen de pared y se presentan precozmente en páncreas o cerca del páncreas en este caso. ¿No? Tenemos el pseudoquiste, que es la formación de densidad líquida rica en enzimas digestivas, que caracterizada por la existencia de una pared de tejido fibroso o de granulación que no aparece antes de las 4 semanas después del inicio de la pancreatitis. Pero después podemos tratar de evidenciar lo que es el absceso pancreático, ¿no? Este absceso pancreático, que es una colección circunscrita de pus en el páncreas y que se puede ver al lado, ¿no? En su vecindad, que aparece como consecuencia de una pancreatitis aguda y contiene escaso tejido necrótico en su interior. ¿Listo? Entonces, esa clasificación se va a poder denotando con los apoyos de gabinete que vamos a ir nosotros teniendo en cuenta. ¿Ok? Entonces, este consenso Atlanta del año 1992 nos presenta esa clasificación por el cual nosotros vamos a ir denotando, ¿no? La etiología, como te he dicho, la etiología que nos interesa a nosotros es la infecciosa, ¿verdad? Esa infecciosa puede ser por virus, el VIH, como te he mencionado, el citomegalovirus, parotiditis, bacterianas como el micoplasma, la salmonela, campylobacter, ¿no? Las más importantes, y algunos parásitos como tal, las caries que pueden obstruir el conducto colédoco, insertándose, dando lugar a lo que es una migración errática de las caries, y fasciole hepática también, por lo cual puede estar realizando una acción mecánica obstructiva, por lo cual también puede denotar una infección y dando lugar a una pancreatitis. ¿Listo? Es la que nos interesa, ¿verdad? Es la que nos interesa. Como te he mencionado, el dolor es lo primordial en este lugar, ¿no? Vómitos, estado nauseoso y distensión abdominal, idioparalítico, muy bien, la ictericia y el colapso cardiocirculatorio que se va presentando. Muy bien. Entonces, eso en el caso de lo que es pancreatitis, ¿no? La pielonefritis. Cuando nosotros hablamos de qué, nosotros hablamos de pielonefritis, tenemos que tener muy en cuenta la pielonefritis, tenemos que tener muy en cuenta de que es una enfermedad que nos va a denotar algo, nos va a denotar algo muy importante, que es una destrucción, se podría decir una alteración de la unidad funcional del riñón, ¿no? Esta unidad funcional denotada como nefrona, es la que va a estar más afectada, ¿no? Esa es la que puede
ocasionar lo que es la insuficiencia renal más que nada, ¿no? Entonces, la pielonefritis aguda, ¿cómo se lo define? Se lo define como una infección. Muy bien, una infección que denota al tracto urinario, que se origina a través de las vías urinarias y posteriormente sube al riñón. Muy bien, a eso se lo lleva a conocer como una pielonefritis. Hasta se puede dar un tipo muy grave de esta enfermedad que puede afectar las vías urinarias como tal, ¿no? Un paciente con esta infección puede dejar secuelas, ¿no? Sin curarse, en este caso. Al curarse puede dejar secuelas, como se menciona. ¿A quiénes afectan? Afectan más que nada a mujeres, muy bien, sanas no gestantes, con un tracto genitourinario normal. Las infecciones como tal pueden estar dando lugar a microorganismos presentes en ano, vagina, que pueden propagar a la uretra, vejiga, uréter, y puede ascender al riñón. Muy bien. Entre estas, por si acaso, está la Escherichia coli, ¿no? La Escherichia coli es responsable de la cistitis, que suele ser el agente infeccioso implicado en la mayoría de los casos, ¿no? Excepcionalmente pueden causar a los hongos, los virus, pero como te he mencionado acá, lo más importante es de causa infecciosa bacteriana. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una pielonefritis? Como tal, son los cálculos renales. Tú sabes que los cálculos renales, estas piedritas que se los menciona, ¿no? Ah, suelen, se puede decir, pueden concentrar bacterias, pueden concentrar, y al concentrar bacterias causan obstrucción. Estas van a presentar algún estado o un malestar general, por lo cual puede llegar a provocar alguna urgencia, y poder tratar de ayudar al paciente. ¿Listo? Como te he mencionado, los síntomas más frecuentes, como siempre, infección. ¿Cómo es infección? Fiebre. Después, ¿qué tenemos? Tenemos malestar general. Tenemos dolor lumbar, malestar general, vómitos, náuseas, escalofríos, como te he ido mencionando, ¿verdad? Ah, una de las más importantes en esta parte es las ganas de miccionar a frecuencia. Muy bien. A veces de manera urgente presenta picor, escozor, y al hacerlo la sangre puede presentar sangre en la orina, ¿no? Una orina de aspecto blanquecino y purulento, que nos denota esta característica muy importante, ¿no? Aunque suele ser más frecuente en las formas complicadas de la enfermedad, la pielonefritis puede evolucionar a bacteriemia. Muy bien, presencia de bacterias en el torrente sanguíneo, sepsis grave y shock séptico como tal. ¿Listo? Entonces, un detalle importante en la pielonefritis. Y como he ido mencionando, otros en el tubo digestivo: apendicitis, diverticulitis, colestitis por Clostridium, que también se presenta con mucha frecuencia. Esto más que nada cuando se utilizan antibióticos en abuso. Muy bien, tú sabes que todo médico trata de poder ayudar al paciente, y trata de, de de dar un antibiótico pero tan fuerte, en el cual lo que está haciendo es dañar más que nada su microflora, y como tal hacer crecer otro tipo de bacteria, como por ejemplo el Clostridium, ¿no? En piel, erisipela, celulitis también tendría o vendría a ser en este caso un servicio, ah, la atención para servicios de urgencias, ¿no? Erisipela, celulitis, que mayormente están dados por el agente etiológico bacteriano. ¿Listo? Artritis séptica como tal, igual, esto ya se presenta como tal, como una enfermedad autoinmune, por lo cual el paciente está siendo atacado por su mismo organismo, y siendo también dañado como tal. Entonces, aquí, como hemos mencionado, los servicios de urgencias tienen mucho que ver con estas infecciones, y como tal tenemos que estar realmente muy, pero muy, pero muy preparados. ¿Ok? Así que esto es todo lo que tengo.
todo lo que tengo. Aquí tenemos, si no me equivoco, tenemos unos 5 minutos para lo que son preguntas, dudas, consultas. Si es que alguien la presenta, la tiene, pueden realizarlo. Ok, aquí vamos a tener un tiempo de preguntas. ¿Para qué? Para que tú puedas preguntar si tienes alguna duda, pregunta, consulta y realizarlas. Creo que no hay ninguna duda, consulta, pregunta, así que hasta acá tenemos la clase de hoy. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. Entonces, nos vemos hasta un próximo encuentro. Muchas gracias por conectarse y me despido con ustedes hasta un próximo encuentro. ¿Ok? Hasta luego, que les vaya muy bien. Chau, chau.